Buenos días. Había hecho un cambio en el horario, sin embargo el cambio sigue. Pensaba celebrar la Eucaristía, dentro de la Eucaristía la plática, pero al estar confesando y orando al Señor, van a llegar otros dos o no sé cuántos más tarde. Y el Señor dice que lo más importante de todo es su real presencia. Entonces vamos a dar la plática hasta las 11, me avisan más o menos. Tenemos un breve descanso y entramos en la Eucaristía. Y si no alcanzan a comer, ofrecen la comida por Dios. ¿Sí? Nuestro grave pecado es pensar tanto en la comida. El profeta Ezequiel dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue que llenaron la barriga hasta hastiarse. Y cuando uno está hastiado, no piensa en Dios. ¿Sí? Jamás piensa en Dios. ¿Sí? Cuando uno tiene hambre, dice: ay, Dios mío, ya tengo hambre. ¿Sí? Bueno, ayer mirábamos que Dios tenía un propósito, un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que no fuimos un accidente de la creación. Dios no nos hizo porque se le dio la gana hacernos. ¿Sí? Aún más, yo me atrevo a decir que no somos hechura de Dios. Me atrevo a decir que no nos hizo de barro, sino que somos hijos de Dios. No sé de qué manera, pero que algo especial en la criatura, el hombre, tiene de Dios. Dice la palabra: hechos a imagen y semejanza. ¿Por qué digo que no somos criatura? Porque si fuéramos criatura, ¿a Dios qué le costaría crear a otro ser? Nada. Pero cuando es hijo, el hijo duele hasta los tuétanos de los huesos. ¿Sí? Yo miro a los papás, a las mamás, sufrir por sus hijos, se clavan con ellos, lloran por ellos, se culpan por ellos. He consolado a gente que se le ha muerto un hermano, he consolado a quien se le ha muerto el papá, pero cuando me acerco a alguien que se le murió un hijo, siempre expreso un dolor. Esto es diferente. Esto es diferente. Yo no puedo superar este dolor. Entonces Dios también, si somos hijos, Él no nos quiere así al azar. No fuimos un accidente, no fuimos un querer de Dios. Ay, lo voy a hacer. No. ¿Sí? Cuando Dios quiso darse un gusto a sí mismo, para mí creó el universo. ¡Paf! Y se dio gusto y contempló todo. Y creó al ser más casi igual a Él, a Luzbel. Y lo miró y se enorgulleció, sintió Dios esa alegría de ese ser tan perfecto. ¿Sí? Pero cuando Dios hizo al hombre, creó al hombre, contempló su corazón, se miró dentro de sí y dijo: quiero hacer algo tan perfecto, semejante a mí. La palabra de Dios dice que somos semejantes ¿a quién? A Él. Luego, si me hizo tan perfecto, tan semejante a Él, no me hizo sin pensarlo, lo planeó. Ayer mirábamos el himno a los Efesios, que todo antes de la creación del mundo, antes Dios había trazado un plan para mí, ¿sí? Entonces, hemos visto todo eso. Al vernos así, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que guía mi vida? ¿Para qué vine aquí? ¿A qué estoy aquí? ¿Cuál es el plan de Dios sobre este hombre, sobre esta mujer? Si miramos que aún los huesos, los tendones, aún la forma de ser, hasta la nariz, eran perfectos dentro del plan de Dios. El color de los cabellos, la forma de pensar, de caminar, era perfecto dentro del plan de Dios. Que buscó hasta el ADN para hacernos perfectos dentro de ese plan de Dios, que existíamos desde antes de la creación del mundo, pero Dios quiso que naciéramos en el siglo, ¿qué? ¿20? 20 o 21. 20, ya somos del siglo pasado. Ya nos hicimos viejos sin darnos cuenta, ¿sí? ¿Qué guía esa vida dentro de mí? Les decía que nuestra guía
no debe partir de Dios, sino que Dios es el centro. Mi vida no parte de Dios. Dios es mi centro, mi todo. Yo estoy en Él, Él está en mí. Y yo debo pensar como Él piensa, actuar como Él actúa, dejarlo ser en mí. Y eso es difícil. ¿Sí? San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y en otra parte se atreve a decir, contémplame, imítame. ¿Quién de usted puede pararse delante de sus hijos y decir, hijo o hija, mírame qué buen esposo soy, qué buena esposa soy, imítame? ¿Sí? Entonces todavía no están dentro del plan de Dios, ¿sí? Sí, pero lo hemos dañado, mentiras, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que guían nuestra vida y que impiden que el plan perfecto de Dios se realice. Y una de las cosas tremendas que guía nuestra vida es la culpabilidad. Nosotros somos un cúmulo de culpabilidades. ¿Sí? Nos culpamos de todo. ¿Sí? Nos culpamos hasta de la muerte del gato. ¿Sí? Toda nuestra vida andamos huyendo de esos errores que cometimos del pasado o cargando los errores de los demás, culpando y culpándonos. Y eso no nos deja ser perfectos hijos de Dios. ¿Sí? Los verdaderos dolores de cabeza en la vida no es por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Por el abrazo que no dimos, por el favor que no prestamos, por el beso que negamos, por el hombre o enfermo que no visitamos, por la limosna que no entregamos, por la esposa que no le dimos la mano, por el esposo que estuvo enfermo no lo cuidamos, por el papá que olvidamos. Toda nuestra vida es culpabilidad de lo que no hicimos. Esos son los verdaderos dolores de cabeza. Y desgraciadamente con dolores de cabeza no entramos al cielo. ¿Sí? Entonces, culpándonos. ¿Sí? Un hombre que se culpó fue Caín. Caín cargó la culpa y Dios le dijo a Caín, fugitivo será toda tu vida o errante será toda tu vida. ¿Cuántos en nuestra vida son como Caín? Fugitivos, no saben ni a qué vinieron. Se andan culpando, corren para un lado, para otro, ¿sí? Luchan por cambiar, ¿sí? No hayan qué hacer, están allí, están allá, no sienten sentidos como Caín. ¿Sí? Piensan en Abel, empiezan a llorar. ¿Por qué lo maté? Pues ya lo mató, ¿ya qué podemos hacer? Ya lo que hizo hecho está, ya no puedo impedirlo, pero puedo transformarlo, puedo cambiarlo. Entonces la culpabilidad me impide que la gracia o el plan de Dios se manifieste en mí. ¿Qué otra cosa? Los resentimientos. ¿Cuántos andamos con resentimientos? Los resentimientos es una desgracia tremenda. Un hombre con resentimientos es un cáncer completo. No, peor que el SIDA, yo creo. ¿Sí? Los resentimientos nos enferman, nos amargan la vida, nos destruyen el futuro. El resentido vive del pasado, no puede vivir el presente. Trae todos los días el pasado, lo coloca en el presente para amargarse el futuro. Hay hombres tan resentidos o mujeres tan resentidas que todavía lloran cuando el viejo las engañó hace 15 años. Yo le digo, señora, pero eso sucedió hace 15 años. Sí, pero aún me duele. Ay, Dios santo. Le dije, su viejo dejó la amante hace 15 años y usted todavía la trae cargando. Su viejo ya olvidó el nombre del amante y usted todos los días se la recuerda. El pobre viejo ya no haya qué hacer. Una vez dijo un señor, me voy de casa, ya no aguanto más esta vieja, me voy. Y cuando le dijo, ¿por qué? Le dijo, mujer, llevo 25 años pagando la culpa de mi pecado y creo que ya es suficiente. Entonces ella se botó de rodillas y dijo, hoy le perdono. Le dijo, no, ya no, ya la pagué y la sobrepagué, gracias, y la dejó.
Nosotros somos tan resentidos que queremos que el otro pague la culpa del pecado. ¿Usted sabe por qué Dios, yo creo eso, por qué Dios casi no convierte a los hombres, más a las mujeres? Porque cuando el hombre se convierte, la vieja se convierte en una araña pollera para el hombre. ¿Sí? Y le vive renegando los errores del pasado y le vive criticando y todos los días se lo saca. Y mire, y ahora va a misa. Y recuerda que cuando estaba con Chabelita. Y recuerde que yo. Ay, Dios santo. ¿Sí? Entonces Dios dice, no, mejor dejo a este hombre así corajudo porque así aguanta esta mujer, la sostiene. ¿Sí? Pero cuando se lo convierte, pobre hombre. Yo espero que aquí no haya ninguno de esos pagando la deuda del pasado, ¿sí? ¿Sí? Ni haya mujeres cobrándole, ¿sí? Porque todo esto impide el plan de Dios. Bueno, voy a decir rápido. Tercero, el temor, ¿sí? El temor nos impide el plan de Dios. Somos temerosos para todo. Yo me imagino que aquí cuando iban a hacer la Casa María lo pensaron más de una vez. ¿Y si fracasamos? ¿Y si no funciona? ¿Y si pasa aquello? El temor impide. El hombre debe confiar en Dios. Si no sale, pues no salió. ¿Sí? Pero debe confiar en Dios, orando y confiando en Dios. ¿Sí? Cuando Moisés se halla en un grave problema es cuando el faraón viene al desierto atacándolo a él y frente a Moisés está el mar. Y Moisés llega hacia la orilla del mar y Moisés clama a Dios, Dios mío, ayúdame, ¿dónde está? Y Dios le responde, ¿qué hace clamando a mí? Ay, fue máquina. ¿Sí? ¿Qué hace clamando a mí? ¿Sí? Es como diciendo, ¿tienes que qué? Confiar. Oye, si te saqué del faraón, te hice pasar esta parte del desierto y te llevo aquí, no te traje para que te matara. Despierta, te tengo aquí porque tengo un plan sobre ti. Entonces le dice a Moisés, extienda tu mano y tu bastón hacia el mar y lánzate. Y Moisés se lanzó. Yo no me lanzo, ni por la madre. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que entonces sopló un aire y dividió las aguas. ¿Sí? Cuando nosotros nos da temor y clamamos a Dios, a veces el temor nos impide escuchar a Dios. Y cambiamos el plan. Debemos lanzarnos a tal manera sin miedo. Si hemos orado, si creemos, venza el temor. No deje que el temor lo domine. Y San Juan nos dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 28, no estoy mal, dice, el amor saca fuera, ¿el qué? El temor. ¿Sí o no? Cuando uno ama, ¿olvida qué? El temor. ¿Sí? El temor se vence con el amor. El resentimiento se vence con el perdón. La culpabilidad se vence con el perdón. Me perdono por lo que hice. Pero el temor lo saco con el amor. Amo y me lanzo. ¿Sí? Cuando se ama no se tiene temor, ¿sí? Otra cosa que nos impide muchísimo, muchísimo a nosotros que el plan de Dios se realice es el materialismo. ¿Sí? Porque hoy creemos que entre más tengamos, más valemos. Mi primer maestra nos hizo un cantito, yo recuerdo por allá decía, todo en la vida es oropel, principio de la tal filosofía. Amigo, ¿cuánto tiene, cuánto vales? Es el principio de la actual filosofía, pero todo en la vida es oropel, ¿sí? El materialismo no nos deja ser hijos. ¿Sí? Cuando nosotros nos aferramos a las cosas, no necesitamos ser ricos para aferrarnos a las cosas. ¿Sí? Un pobre se puede aferrar a su miserable ladrillo que tiene. ¿Sí?
o a la silla y formamos un problema tan grande, aferrado a las cosas. Muchas de ustedes mujeres han peleado porque su viejo ha subido los pies sobre los muebles, ¿o no? ¿Sí o no? Me ensucian los muebles. Bueno, ¿y para qué los compró? Para tenerlos limpios, entonces tápelos. Entonces nos aferramos, ¿sí? Y aferrados a las cosas, el plan de Dios no funciona. Dios nos quiere libres. Y Jesús lo dijo en Mateo 6:25. Mire las aves del cielo, no trabajan ni cosechan, y mi Padre Celestial le da de comer a todas ellas, y ustedes valen más que todas las aves del cielo. Hay que confiar. Dios proveerá. Dios nos dará en el momento justo y colocará a la persona justa en el momento en que lo necesitamos, pero debemos ser libres. Totalmente libres. No tengan miedo. Si Dios nos mandó a realizar una empresa, no tengan miedo. Coloque el primer ladrillo, Dios colocará los demás. Cuando yo empecé a hacer el curato en Chilapa, hay gente pobre de trabajo. Más de un sacerdote me dijo, le va a quedar a hacer un elefante blanco. Le dije, no conozco los elefantes blancos. Se terminó el curato, se hicieron 15 capillas, una en cada rancho. Es gente pobre, no se hizo bazares de cerveza ni nada. Se oró, nos pelamos las rodillas y confiamos en aquel que todo lo puede y lo multiplica. ¿Sí? Dios es experto en multiplicar las cosas cuando confiamos en Él y cuando somos desprendidos. Yo a veces le digo a la gente, si ustedes descubrieran que dando limosna nos hacemos ricos, la mayoría daría limosna. Sí, la mayoría daría. Ahorita estaba en México, pasé Querétaro, de Querétaro acá. En Querétaro, cuando terminé de pagar migración, todo, ¿sí? Sacaron y no me alcanzaba hasta que me tocó decir al Señor que me acompañaba, por favor me presta para terminar de pagar. Y me prestó para terminar de pagar. Y entonces ya cuando salimos allá abajo, dijo, Padre, dejé sin para gasolina ni para casetas. ¿Qué hacemos para irnos? Le dije, ay, no hay problema, Dios proveerá. Dios dará. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces en eso, un poquito más adelante, sonó el teléfono y me invitaron a pasar la noche con un grupo de seminaristas. Nos fuimos para allá con el grupo de seminaristas y entre medio de los seminaristas alguien regaló 500 pesos y ya teníamos para las casetas. ¿Sí? Nos quedamos una noche, hubo comida, hubo dormida, hubo 500 pesos, nos vinimos para las casetas. ¿Sí? Ayer cuando tomé el avión de Querétaro para acá, no traía ni un peso y yo ya tengo. Hijos, confíen en Dios. ¿Sí? Pero Dios también pide algo que me pasó una vez asombroso. Cerca de mi parroquia hay una parroquia llamada Ruiz y me pidieron que si podía dar pláticas sobre una misa de sanación, allí fui. Pero un día llegué tarde, entonces ya mis servidores estaban dándole, porque mis servidores allá se desempeñan a trabajar. O trabajan o el Padre los condena y se mueren. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Si alguien me dice, no puedo ir por las vacas, le digo, muy bien, gracias, Dios mío, las vacas de acá de Onchón que no puede ir, al otro día le amanecen todas muertas. Sí, si eso le impide el reino de los cielos, pues Dios quítesela. Si es el hijo, pues Dios quíteselo. Pero nadie nos puede impedir cuando Dios no lo pida. Debemos ser libres, totalmente libres. Sí, libres. Y me fui y estaban ellos explicando, estaban tan bonitos dando la plática que yo me hice en la puerta. Tenía el chamarrito ese que por aquí dice Colombia. ¿Sí? Cuando pasaron unos muchachos, y yo los conozco que son hermanos indígenas de la sierra, quizás ellos no sabían que era el Padre. Y dijeron, ¿tiene algo que nos dé para comer? Le dije, no, verdaderamente no tengo nada. Y ellos se retiraron, pero cuando se retiraron, recordé que tenía algo en la cartera. Le dije, espere. Saqué la cartera y tenía 200 pesos, que era lo que había llevado para la gasolina, para volverme. Le dije, tome. Y le di los 200 pesos. Guardé la cartera y seguí ahí parado en la puerta de la iglesia con un chamarra ahí, toda una camisita así, toda escotita así. Unos zapatitos viejos que había llevado el Padre, era ahí cerquita. ¿Sí? De pronto pasó una señora y me dijo, tome.
y me dio 500 pesos. Yo dije, paga pararse uno en la puerta de una iglesia. Bueno, ya me vino otra señora que lo escuchara, le escuché y me regaló 200 pesos. Yo seguí escuchando a la gente ahí. De pronto bajó un niño y me dijo, padre, tome, aquí le mandó el padre. El padre, sí, y traía 400 pesos. Bueno, para no hacerla tan larga, sin moverme la puerta de la iglesia, me hice 1000 y feria, como 1700. ¿Sí? Pero Dios, para dármelos, le tocó aprender que yo me desprendiera. Y cuando me lo dio dije, algo quiere Él, para algo los quiere, porque Dios no da las cosas gratuitas. Algo se va a suceder, sí, más tarde sucedió. Hijos, cuando somos más libres de las cosas materiales, Dios más se manifiesta. Sí, Dios más se manifiesta. Levante la mano la persona que haya regalado algo y le haya hecho falta. ¿Sí le ha hecho falta? O sea, que le haya hecho falta algo a ustedes, ¿no? ¿O sí? Que usted diga, regalé esta Biblia y después diga, ay, me hace falta la Biblia que regalé. ¿Sí? ¿No? Regalé 500 pesos, ahora no tengo con qué comer hoy. Dios siempre ¿qué? Provee, Dios proveerá, Dios dará. Y hay que confiar en Él. En el plan de Dios se confía porque somos hijos de Dios. Dios tiene un propósito y si el propósito fue pedirme lo que tenía, pues bendito sea Dios. ¿Sí? Si Él quiere dejarme desnudo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. A Job le quitó todo menos la vieja. Ah, qué vieja tan cansona. ¿Sí? Por eso no me casé. ¿Sí? ¿Sí? Maldice a Dios y muérate ya. Y Job no. ¿Sí? Enfermedad y todo, ¿sí? Otra cosa que nos impide que el plan de Dios se realice en nosotros es la necesidad de ser aceptados. ¿Sí? Y eso casi la mayoría de nosotros. Queremos hacer las cosas por ser aceptados. Y eso nos lleva a fracasar. La esposa sufre porque hoy hizo una comida deliciosa, exquisita, y el viejo no le dijo nada. Sino comió y llenó su barriga, pasó y se fue a su cuarto. Y ella dice, este miserable no me quiere, ni siquiera dijo que estaba deliciosa, y yo que tanto me maté. Eso le amargó la vida. Le amargó la vida porque ella quería ser aceptada por él y él lo ignoró. Pero si ella lo hizo por amor, le voy a hacer una comida deliciosa a mi viejo, la hizo y él comió y ni siquiera dijo gracias, ella es feliz porque ella la hizo por amor, no para ser aceptada, ¿sí? A veces los sacerdotes renunciamos a ser sacerdotes y nos salimos porque el obispo no nos acepta. Y no nos ordenamos para que el obispo nos acepte. ¿Sí? A veces el matrimonio fracasa porque el otro no me acepta. ¿Sí? A veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos y creemos que por eso los hijos no nos aman, porque no aceptan lo que nosotros les decimos. Mi hijo no me ama. No es así, ¿sí? El no ser aceptados, el querer ser aceptados, nos lleva a controlar la vida de los demás. O permitimos que los demás controlen mi vida. ¿Sí? Y a veces callamos las injusticias porque nos da miedo decirlas, por miedo de que el otro me acepte como es. ¿No? Cuando a Jesús le pegaron, él preguntó, si te he ofendido, dime en qué, sino porque me golpeas. Sin ofender, sin pelear. ¿Sí me hago entender? Ayer les hablaba del amor, pero hoy les digo, una cosa es el amor, otra cosa es ser mensos. Es muy diferente. ¿Sí? Pero si soy feliz así, puede ser que ese sea el plan de Dios. ¿Sí? A veces el obrero trabaja para que el patrón lo acepte y se amarga la vida cuando vienen subir cargos y eligieron a otro y no lo eligieron a él.
Y yo que tanto le trabajé a este miserable, mire. Lo hizo por una aceptación, no lo hizo por amor. ¿Sí? A veces el hijo estudia tan perfecto bien para que el papá o la mamá le diga felicidades, hijo. ¿Saqué, mamá, buenas notas? Ah, bueno. ¿Sí? La aceptación se la debemos preguntar a Dios. ¿Lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios? Eso es lo que Dios quiere de mí. Aunque los demás nos coloquen, ¿sí? Son esas cositas que nos impiden que Dios, que el plan de Dios se realice, y que casi todos las tenemos a poco a mucho, ¿sí? Entonces impide. ¿Cómo las podemos borrar? Colocándonos un propósito en la vida, ¿sí? No podemos vivir sin una esperanza. No lo podemos vivir, hijos, créanme que no, ¿sí? No digo sus sueños, su meta, porque yo les decía que el plan de Dios está por encima de los sueños, de las metas, de lo que sea. El plan de Dios es mucho más grande, sino preguntándome, ¿cuál fue el propósito de Dios al crearme? ¿Sí? ¿Por qué esperó tantos años Dios para que yo naciera en este tiempo? ¿Por qué Dios me dio este hogar? ¿Qué desea Él de mí en este hogar? ¿Cuál era el plan de Dios? Les decía a unos que llegaron ahorita. Y algunos van a decir, no, el plan de Dios era para que yo le pegara a mi vieja. No, olvídese. Eso no está dentro del plan de Dios. El plan de Dios era que yo le amargara la vida a mi viejo. No, eso no está dentro del plan de Dios. ¿Sí? Sino es mucho más grande. Muchísimo más grande. Porque nadie puede hacer lo que yo hago. Nadie. Mi mamá cocina delicioso. Y ahora que está enferma, le estaba diciendo a mis hermanas cómo cocinara. Y al probar la comida, no le daba el mismo sabor, aunque mi mamá le estaba diciendo. ¿Sí? Y yo le dije, mamá, pero ¿por qué no da el mismo sabor? Y entonces dijo, porque se apresuraron en el fuego. Era con fuego más lento, pero no me obedecieron, porque lo echaron 5 minutos antes, porque tal cosa. ¿Sí? No del mismo sabor. Cada uno tiene un sabor diferente, hijos. Ayer les decía en misa. Algunos son ¿qué? Zanahorias. Otros son ¿qué? Y otros son ¿qué? ¿Lo conocen todo el cuentito o no lo conocen todos? Bueno, algunos no lo conocen. ¿Sí? Bueno, era que un hombre tenía una hija que se amargaba la vida porque no tenía un propósito para vivir, no sentía deseos de seguir adelante, no hallaba qué hacer, llegaban los problemas, solucionaba uno, otro problema, peores problemas, y ya deseaba hasta matarse. Entonces el papá, que era un chef de cocina, la llevó allá, colocó 3 ollas, encendió el fuego y echó en la primera olla unas zanahorias, en la segunda olla unos huevos y en la tercera olla café. Y la niña observó durante 20 minutos que hirvió todo eso. El papá llegó y apagó, sacó las zanahorias, sacó los huevos y colocó una taza de café. Y le dijo a la hija, ¿qué ves? Y la hija dijo, zanahoria, huevos y café. Tóquelos. Los tocó. ¿Sí? ¿Cómo están las zanahorias? Dijo, blandas. ¿Cómo están los huevos? Duros. Pártalos. Y los partió. Tome el café. Y la hija lo probó. Delicioso café. ¿Sí? Y el papá le dijo, hija, los 3 elementos estuvieron en el mismo proceso. Tuvieron la misma ebullición, pero los 3 reaccionaron de manera diferente. Así reaccionamos ante los problemas. Las zanahorias llegaron siendo fuertes, duras, pero los problemas, la ebullición del fuego las hizo blandas. Los huevos llegaron con una fluidez tan delicados, tan débiles, tan nada, pero los problemas le hicieron duros. El café, al contrario, se unieron con el agua y transformaron el agua en un delicioso café. Y entre más fuego había, más aroma botaban.
Hija, ¿cuál de las tres cosas eres? Eres dura en la vida, tan fuerte, pero cuando tiene problemas se derrite. Ay, yo no puedo. ¿Sí? Eres débil en la vida, cariñosa, amable, así como un huevito, tan hermosito, tan delicado, pero cuando tiene problemas se endurece y le amarga la vida a los demás. O eres como el café, entre más problemas, mejor aroma. ¿Nosotros qué somos? Entre más problemas tenemos en casa, damos la mejor aroma de padres. Entre más me molesta el viejo, doy la mejor aroma de esposa. ¿Qué somos? ¿Somos café o somos huevos? Sí. Cuando nosotros, por favor, alguien que me busque Jeremías 33:3. Mire tan hermoso eso. Lo vamos a unir a esto otro de Jeremías. Dios no quiere que nosotros vivamos sin un porvenir, sin una esperanza, sin una entrega. No podemos ser seres inertes en esta vida. ¿Y para dónde va Vicente? Decimos en Colombia. ¿Para dónde va? La gente, no, Dios no quiere marionetas ni quiere botellas de Coca-Cola. Dios no nos creó para eso. No me atrevo a decir lo que dijo mi papá. Bueno, si ahorita más tarde les voy a decir. ¿Sí? Me da pena, pero lo voy a decir. Él era campesino. Si lo unimos a Jeremías 29:11, es maravilloso. Se lo leo desde el 11. Dice: qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, oráculo de Yahvé, pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir, una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. No podemos vivir una vida sin Dios. Es Dios el que da el sentido de nuestra vida. Invócame y te mostraré cosas que nunca a nadie he revelado, porque te hice con un plan perfecto. No lo hice para que mate a nadie, ni para que destruya a nadie, ni para que se acabe su vida, ni para que termine amargado o amargada en el baño llorando eternamente. No, eres hijo de Dios y yo te mostraré mi plan sobre ti. Pero tienes que invocarme y diré qué camino debes seguir. No puedes pasar toda tu vida consolándote. No te hice para eso. Todo tiene un plan perfecto, pero tienes que invocarme y yo te lo mostraré, porque el plan está oculto. Llámame y te responderé, y te daré pensamientos de esperanza y de porvenir. Es así, Dios es así. A mí en el seminario, cuando me dijeron que abandonara el seminario, una de las razones fue porque yo no sé hablar y soy súper tímido. Y me dijo el rector: Carlos, usted no sirve, hay palabras que no puede pronunciar, la gente no lo va a entender, confunde las palabras. Y yo le dije a él: usted no es Dios, y si Dios quiere que yo sea sacerdote, lo voy a hacer. Y me hice sacerdote, y cuando me hice sacerdote le dije: Señor, envíame a un lugar donde yo no le pueda hablar a mucha gente, porque usted sabe que no puedo hablar y confundo las cosas, no sé bien, tengo un problema cerebral. Y cuando me di cuenta estaba en medio de multitudes. ¿Sí? Y sigo hablando y yo sé que hablo mal, pero eso a mí no me importa con tal de que me haga medio entender. ¿Sí? Hay que confiar en aquel.
Porque Él tiene ese plan maravilloso, ¿sí? Así que usted no le diga hoy, ay Señor, yo no puedo. No, 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 ¿cómo es que no puedo? ¿Sí? Le tengo ese plan perfecto, maravilloso. Más adelante les voy a mostrar hombres que lucharon con ese plan, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos ese propósito, ese plan de Dios, vivimos estresados, ¿sí? Y las mujeres viven con la menopausia, ¿sí? Ay, bendita menopausia, ¿sí? Yo les digo a la gente, el estrés y la menopausia es gademo, ganas de molestar, nada más, ¿sí? Le dije, mamá, ¿cuándo le dio la menopausia a usted? Y me contestó, hijo, ¿cómo quería que me diera si tenía que ver por ustedes, trabajar, tirar machete, lavar y darles de comer? ¿A qué horas? Sí, pero como ahora tienen lavadora, tienen televisor, tienen todo, ya tengo los calores de la menopausia. Bueno, no me quiero ir para allá, ¿sí? Estoy estresado, es porque no tenemos una vida con compromiso. Pero cuando nuestra vida sale más allá de nuestros límites, cuando yo digo, voy a dejar lo que estoy y me voy al hospital a visitar a los enfermos, a ver otros que padecen más que yo, a darles a aquellos que necesitan más, la vida tiene sentido y se transforma, se cambia. Por eso el Señor dice, llámame y te responderé y te mostraré planes y pensamientos de porvenir. ¿Sí? Eso lo debemos buscar. ¿Sí? Sin propósito, hijos, yo no puedo lograr algo. Por eso, mucha gente que no tiene propósito en su vida, la pasamos de grupo en grupo, de iglesia en iglesia, ¿sí? De un lugar a otro y no hallamos a dónde ubicarnos, ¿sí? Andamos más locos que gallina criando patos, ¿sí? ¿Han visto las gallinas que crian patos? No, no son yo sí. En el campo vivíamos, entonces a veces a la gallina les echaba huevos de pato. Y la pobre gallina se da cuenta que la pata camina donde van los patitos. Los pollitos caminan donde van ¿qué? La gallina. Entonces la gallina seguía dominada por los patitos. Y donde iban los patitos ella seguía. Y cuando la primera vez que los patitos se metían al agua, la gallina se volvía loca. Ella no hallaba qué hacer, ¿sí? Estaba la pobre desubicada. Así nos pasa a muchos de nosotros, ¿sí? Estamos aquí y allí como gallina criando patos sin saber qué hacer. Y aquí alabamos y saltamos, allí gritamos, allí lloramos, allí contemplamos al Señor y en ninguna parte nos sentimos llenos, ¿sí? Entonces nos toca ubicarnos, ¿sí? Aquí estoy, Señor, ¿sí? ¿Qué quiere de mí? ¿Sí? San Pablo sabía muy bien qué quería Dios de él, ¿sí? Y se propuso este hombre y evangelizó todo el imperio romano, porque sabía dónde colocarse, ¿sí? No le importó qué estaba haciendo Pedro, ni Andrés, ni Santiago. Bajó a consultarles a ellos porque eran la iglesia. Pero dijo, a mí me llamó el Señor para esto y hacia allá voy. ¿Nosotros para qué nos llamó el Señor? Hay que buscar ese propósito. La verdadera vida en Dios nos está mostrando las casas Marías como un propósito y un querer de Dios. ¿Será ahí donde yo puedo desempeñarme y ser feliz? Entonces, búsquenlo, ¿sí? Cuando no me encuentro, hijos, deseo las cosas de los demás, los dones de los demás, los carismas de los demás. Ay, aquel ora tan bonito. Ay, aquel tiene don de lenguas. Ay, aquel tiene el don del amor. Y yo no tengo nada. ¿Sí? No mire a los demás. ¿Sí? Dios nos hizo únicos y eso basta. No existe otro Carlos sobre el mundo, ni existe otra Lupita, ni otra mujer como ella. No existe. Uno basta. Si fueran dos, Dios terminaría loco, ¿sí? Entonces somos seres tan perfectos, tan únicos, que eso me basta. Yo todos los días me levanto y me miro en el espejo y digo, soy único y tan hermoso que me hizo Dios, ¿sí? Único.
¿sí? Son millones de personas. Y sin embargo, solo yo existo. Y eso me basta. No tengo por qué envidiar la voz de Luis Miguel. ¿Sí? ¿Para qué? Para nada. ¿Sí? Dios me hizo único. ¿Sí? Cuando nosotros estamos así, sin planes, sin propósitos, y no nos amamos, sino añoramos lo de los demás, nos levantamos cansados. ¿Sí? Ay, otro día, qué aburrimiento. Lo mismo de siempre. Ay, la desgraciada la mía. Ay, busque algo diferente. Bendito sea Dios. Ahora que estoy en Colombia fui a visitar unos abuelitos, maravillosos abuelitos. Ella tiene 95 años y él tiene 87. Él es menor que ella. Y caminan en la casa y hola madre, ¿cómo está? Hola padrecito, ¿cómo está? Y estuvimos hablando ahí los 12. Y la abuelita me hizo una pregunta y me llamó la atención. Dijo, padrecito, le he pedido a Dios una gracia. ¿Será que estoy fallando? Le dije, a ver, ¿qué sería? Que mi marido muera primero que yo. Entonces, a ver, madre, ¿cómo es eso? ¿Por qué quiere que su marido muera primero que usted? Eso es imposible. Sí, porque puede levantar a otra. Maravillosa mujer, 95 años, bellísima, ¿sí? Y entonces el esposo le dice, ay vieja, ¿sí? Yo tanto que te quiero, pues eso es lo que quiero, que no me dejes de amar. Por eso le pido a Dios más añitos, más añitos. ¿Sí? Y 95 años y pide años, nosotros tenemos 30, 40, 20, ya queremos morir. ¿Sí? Él encontró un sentido de su vida y el sentido de su vida era ¿quién? Su esposo. ¿El sentido de su vida es su esposo? ¿Sí? Ella sí descubrió el cantar de los cantares. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Los besos de mi amado destilan miel. Qué deliciosura. Ella sí encontró eso. No tenemos que hacer grandes cosas como propósito de vida, hijos. Tenemos que amar. Nada más. ¿Sí? Me dijo mi primera maestra, Carlos, hay muchos médicos, hay muchos jueces, hay muchos zapateros, pero muy pocos excelentes y cobran caro. ¿Sí? Podemos ser únicos, ¿sí? Debemos estimularnos al vivir. Debemos aprender estos, hijos. No hemos venido a la tierra para ser recordados. Quizás no hagamos historia. Eso se lo dio Dios a otros. ¿Sí? Y ustedes ven grandes hombres que lo obligan a uno a estudiar en el seminario, muchos los desconocen. ¿Sí? Hemos venido a la tierra para ser realizados, que es diferente a ser recordados. Vengo a realizarme. Y Dios lo permitió en el lugar donde nosotros estamos, ¿sí? Para eso Dios me dio dones y talentos. A unos les dio unos, a otros les dio 2 y a otros les dio 5. Y cada uno trabaja con lo que quiera. Porque a esta tierra hemos venido a eso, hijos. Maravillosa tierra. ¿A hacer qué? Realizados. ¿No hacer qué? Recordados. ¿Quiénes de ustedes recuerdan a sus abuelos? Vean, muy pocos. ¿Quiénes recuerdan a sus bisabuelos? Ve, ya nadie. ¿Y qué hace que pasaron? No hace nada. Sí. Pero si ellos se realizaron y fueron felices, nosotros somos el fruto de ellos. Sí. Hemos venido a eso. Si nos preguntamos eso, entonces, ¿para qué nos creó Dios? Dios nos creó con un fin,
para servirle a Él. Nada más. Sí. Vamos a leer a ver qué nos dice 1 Corintios 3, 5, si no estoy mal. Mire tan hermoso. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nada. Cada uno recibió dones diferentes. Yo planté, Polo regó. Pero todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Cambiémoslo hoy a nosotros. ¿Quién es Basula? Nada. Una servidora de Dios con sus dones y carismas que está sembrando. En el nombre de Jesús, ¿ella está qué? ¿Y quién va a regar? Nosotros. Nosotros tenemos que regar de los mensajes que Dios le da a ella. Nosotros los regamos, lo hacemos realidad, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios, pero no seguimos a la persona. Seguimos la voluntad infinita, el plan de Dios que trazó a través de ella para muchos de nosotros, para recordarnos que servirle a Él es servirle al prójimo. Léase en Mateo 25, si es Mateo 25, sí, 34, a ver, al 35, si no estoy mal. Benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Servir a Dios es servir ¿a quién? Al prójimo. Eso está en el Evangelio hace 2000 años. Y hoy Jesús viene a recordárnoslo a través de los mensajes. Hagan casas de María. Es lo mismo del Evangelio. Pero como ya se nos olvidó y nos hicimos egoístas, viene de una manera diferente a recordarlo. Y nosotros podemos decir, ay, por fin encontré lo que necesitaba. Sí, porque necesitábamos amar y se nos había olvidado amar. Necesitábamos entregarnos y se nos había olvidado entregarnos. Nos habíamos encerrado en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras casas como los caracoles, allá metidos, y se nos había olvidado salir a los demás. Nos habíamos metido en nuestras propias enfermedades y compasiones falsas y se nos olvidó pensar que otro sufre más que nosotros. Y viene Él a recordarnos, ella siembra, nosotros regamos, pero el que hace surgir la semilla es Jesús. Le servimos al mismo Dios y para servirle Dios fue maravilloso. Nos formó y nos dio dones espirituales, ¿sí? Muchos tienen dones espirituales, ¿sí? Nos da oportunidades, nos da los recursos, nos da una personalidad y nos da los antecedentes. Mi pasado, lo que yo viví, me sirve para proyectarlo en bien hacia el futuro. No en amargarme, sino en servir. Y eso los tenemos nosotros. Por tanto, la formación espiritual de los dones y carismas, ¿sí?, no deben tener envidia de nadie. Apolo es Apolo, Pablo es Pablo, ¿sí? Cada místico es diferente y yo soy yo.
No estoy invitado a imitarlos a ellos porque soy único y no puedo imitarlos a ellos. Solo estoy invitado a imitar a uno, que es ¿quién? Jesús. Como él dijo, he venido a servir, ¿no a qué? Me sirvan. ¿Nosotros también hemos venido a eso? ¿Sí o no? A ver, ¿qué es más bonito? ¿Que nos sirvan o servir? ¿Están seguros? Yo lo dudo que me mintieron ahí, ¿sí? Dios utiliza nuestros antecedentes, mi pasado, para nosotros servirle. Por eso no hay excusa. No me digan que no pueden. Les voy a leer un montón de personas que me llaman la atención en la palabra de Dios. Me llama la atención, son maravillosos, ¿sí? No puedo tener excusas. Abraham era un viejo y Dios lo llamó, ¿sí? Y le tocó, ¿sí? Ya viejo le tocó servirle. Utilizó lo que necesitaba. Abraham necesitaba ¿qué? Un hijo. Y Dios le dijo, yo le prometo un hijo y bastante riqueza y sígame. Vamos allá aunque es interesado. Pero le hizo pasar duras pruebas, ¿sí? Jacob era un inseguro, metido en las enaguas de la mamá. No tomaba iniciativa propia. La mamá era la que le decía, hijo, ven, engañamos a tu papá para que le la bendiga. ¿Sí? Inseguro, ¿sí? José era un abusado, fue abusado José, vendido por los hermanos. Luego la mujer del faraón lo hizo echar a la cárcel, una cosa y otra. Y eso le sirvió para servir a Dios, ¿sí? Moisés era tartamudo, ¿sí? Gedeón era un pobre, no era ni guerrero ni nada. Estaba ya secando el trigo, si no estoy mal, y apareció el ángel del Señor y le dijo, Gedeón, y que tenía que irse a pelear. Y él dijo, pero si yo no sé, soy campesino, y a usted no le importa, usted váyase que Dios va a hacer todo por usted. Así que deme muchos hombres. Y le dio creo que 3,000, si no estoy mal, y se fue. Y luego le dijo, me va a escoger allá en el río los que beban como perros, los deja, y los que beban como los hombres, y solo le quedaron 300. Y Gedeón dijo, Señor, pero solo, es que la obra va a ser mía, no tuya, Gedeón, váyase a pelear, ¿sí? Así que pobre le tocó. Sansón era un codependiente. ¿De quién? De la Lila, ¿sí? Tanto que le contaba hasta los secretos para conservarla. ¿Cuántos son así? Bien, ¿sí? Bueno, aquí no. Rahab era una mujer inmoral. Rahab, y Dios se basó de ella, ¿sí? David era un amante y con problemas familiares. David tuvo problemas familiares, tremendo. Cuando llegó Samuel, David no estaba con los hermanos. Los hermanos pasaron a la cena a comer y David estaba cuidando las ovejas. Desde allí era rechazado. Y Dios le dijo, no, 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 ese no los quiero, a eso no los quiero, a eso no los quiero. Y llamó al rechazado, ¿sí? Después tuvo problemas con Saúl y así sucesivamente. Problemas con la mujer, con Micol, cuando iba danzando. La mujer dijo, ay, el rey danzando desnudo delante de las mujercitas. Problemas para todo lado el pobre, pero mire, fue un gran hombre, ¿sí? Jeremías era un deprimido, ¿sí? Ay. Jonás era un rebelde, ¿sí? Noemí era una viuda, así que aquí nadie se escapa, ¿sí? ¿Sí? Eliseo, ¿sí? Era un calvo, neurótico hasta morir. Iba caminando por una montaña, le dijeron unos niños, calvo, que salga una hoz y se los coma. Y salió la hoz y se los comió, ¿sí? Dios utiliza nuestros antecedentes para que le sirvamos, ¿sí? La Virgen María era una niña y problemas tan tremendos que enfrentó. Sufrir el repudio de su esposo, tener que dar a luz en un pesebre, ay, tan romántico y con lucecita, váyase a parir a un establo a ver si es romántico, ¿sí? Difícil. Tener que dejar su casa, huir a otro país, ¿sí?
Y esta niña le tocó enfrentar, siendo niña, todas las dificultades. Dios no le interesó. Juan Bautista era un excéntrico, allá metido comiendo saltamontes y miel, ¿sí? Y allá predicaba. Pedro era impulsivo y corajudo con ganas, ¿sí? Marta era una preocupada por el quehacer de la casa. A esa solo le importaba la casa. ¿Quién sabe cuántas Martas hay aquí? ¿Sí? La samaritana era una fracasada con varios matrimonios y amante de hombres casados. ¿Sí? Zacarías era un impopular, no tenía fama. Le tocó a un tal Zacarías prestar el servicio del altar. ¿Sí? Tomás tuvo dudas. Pablo era un enfermo de débil salud. Timoteo, un tímido. ¿Sí? Zaqueo era un enano. Dios utiliza a nuestros antecedentes para que nosotros les sirvamos. No hay pretextos ante Dios. El único pretexto que tenemos es que no queremos obedecerle. Allá no podemos llegar al cielo. Ay, Señor, fue que me hizo bien feo y tartamudo. A ver, salga Moisés. ¿Sí? ¿Sí? Señor, que me hizo un grosero y me daba pena. A ver, salga esto, Isaías. ¿Qué fregado necesita? ¿Sí? Porque Dios aún en el cielo no nos quita nuestra forma de ser. No la deja. Eso es lo más maravilloso del cielo. ¿Sí? Se me acabó el templo. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces? No importa nuestra vida pasada. Lo importante es servirle. ¿A quién? A Dios. Con nuestras cargas. Para terminar les digo, se está prestando este servicio maravilloso. Yo quedé impresionado porque lo viví en el hospital. Lo acabo de vivir. Pasé por el hospital, 3 meses viviendo en hospitales. Vi la necesidad de la gente. Muchos no tenemos ni un peso para comprar la medicina. Muchos no tenemos con qué comer. No lo tenemos, sinceramente no lo tenemos. La mayoría no tenemos un lugar a donde dormir. Dormimos ahí debajo de los enfermos. ¿Por qué no? Otra gran mayoría no tiene quien le ayude a cuidar al enfermo, como me pasó a mí. No tenía quien me ayudara a cuidar al enfermo. Se puede prestar tanto servicio allí. Y si Dios los está enfocando allí, levántense. Dejen la menopausia, dejen la vejez, ¿sí? Dejen la tartamudez, dejen los amantes. El tiempo que pierde con el amante, vaya, piérdelo ya en el hospital. ¿Sí? Ese le lleva al cielo y el amante le lleva al infierno. ¿Sí o no? Bueno, podemos dejar todo eso, ¿sí? No diga soy pobre, compartiendo nos hacemos ricos, ¿sí? No diga soy viejo, podemos llegar hasta donde otros no llegan. Está inseguro, no importa, de la timidez y el miedo Dios se basa, ¿sí? Tiene problemas familiares, ¿quién no los tiene? Pero compartiendo con otros es más excelente. Ya termino así tranquilo, ¿sí? No diga soy deprimido ni rebelde. Dios se basa de todo eso. Así que mi invitación es: hijos nacieron para servirle ¿a quién? ¿En quién? En el prójimo. Tarea para hoy, ya para terminar. Piensen si ustedes se han estimado demasiado con una falsa, valga la redundancia, estima, que les ha impedido encontrar el propósito de Dios. Dejen de compadecerse y lánzase al mar, que las aguas se abrirán. ¿Oyó? Que Dios les bendiga a ellos.